Vamos a dar inicio al segundo capítulo de la historia del gran fabricante francés Renault. Para comenzar, nos ubicamos en la década de los 60. Para esto vamos a mencionar que comenzando la década de los 60 realmente es cuando se presenta el auténtico crecimiento industrial de la marca Gala. Adicional a esto, en esta misma época se sientan las bases que pues construirían lo que al día de hoy conocemos como Renault a nivel mundial. Nos vamos para el año de 1961 y es en este año cuando se presenta el reemplazo del famosísimo Renault 4CV o 4CV. Estoy hablando de este Renault 4 presentado en el año de 1961. Un vehículo muy famoso, de hecho es el vehículo francés más vendido de la historia. Eh, Podemos mencionar que se produjo en Francia, en Colombia, en Italia, en Australia, en México, incluso en Eslovenia, pasando por España, Marruecos e Irlanda. Este vehículo tuvo muchas variantes que gracias al uso de su bastidor se configuraron unidades que incluso servirían como unidades de reparto. Vamos a ver que de este vehículo se produjeron 8.135.424 unidades. No podemos cambiar la diapositiva sin antes mencionar la configuración inicial mecánica de este famosísimo vehículo. Tenía un motor cuyo cilindraje era de apenas 747 centímetros cúbicos, producía 27.6 caballos de potencia gracias a un bloque de 4 cilindros en línea, alcanzaba una nada despreciable velocidad máxima de 105 kilómetros por hora gracias a que su peso en vacío era bastante reducido, apenas 595 kilogramos. Ahora bien, nos vamos a mencionar uno de los vehículos más importantes y cuyos recuerdos se remontan a los orígenes de la competición por parte de este fabricante francés, por parte de Renault. Vamos a ver que para el año 1961, una subsidiaria de esta marca conocida como Alpine desarrolla el modelo A110. Este A110 no sería otra cosa que el reemplazo o la evolución del modelo A108. Fue diseñado por Giovanni Michelotti y fue presentado precisamente con el nombre, o fue apodado más bien con el nombre de Berlinet. Este Berlinet no es nada más que un automóvil deportivo de configuración apenas de tipo coupé para dos personas y cuya relación peso-potencia pues fue muy favorable y de hecho fue la fórmula del éxito para cosechar muchos triunfos, especialmente en el Campeonato Mundial de Rallys más adelante. Este Renault Alpine A110 contaba con un motor inicialmente de 956 centímetros cúbicos, era un bloque de 4 cilindros, desarrollaba 40 caballos de potencia, gracias a su peso que era de apenas 565 kilogramos, podía alcanzar una velocidad máxima de 170 kilómetros por hora. Es uno de los vehículos más famosos y más apetecidos por los coleccionistas a nivel internacional. En el año de 1962 aparece el famoso Renault 8 con una configuración atípica, dado que el motor se encontraba ubicado por detrás del eje trasero, colgando por detrás del eje trasero, algo muy similar a la configuración que durante mucho tiempo ha acompañado al famoso Porsche 911. Ese año de 1962 también aparece el Renault 10. Para 1964 aparece una de las creaciones más interesantes y quizás más famosas de El Brujo. ¿Recuerdan ustedes de la presentación en el capítulo número 1? Mencionamos a el ingeniero italiano, italo-francés, Amadeo Gordini. Este Renault 8 pues no fue la excepción en términos de sufrir modificaciones mecánicas por parte del Brujo, y es por esto que es también un vehículo muy apetecido por los coleccionistas a nivel mundial. Vamos a ver que el R8 Gordini se conocía básicamente porque su carrocería fue pintada en un azul específico y de punta a punta de bastidor lo recorrían dos líneas delgadas blancas. Esas líneas delgadas blancas tenían una particularidad y es que iban ubicadas del lado del conductor. Algo muy interesante
de hecho, para este modelo mencionar. El Renault 8 Gordini, pues realmente pues, fue una edición de rally que ganó varias competiciones entre 1964 y 1970. Vamos a mencionar un poco de las características mecánicas de este modelo. Contaba con un motor de 1108 centímetros cúbicos, era un bloque de 4 cilindros, desarrollaba 94 caballos de potencia. Gracias a su peso, que también era de 595 kilogramos, podía alcanzar 170 kilómetros por hora. Ahora bien, vamos a comenzar con las imágenes quizás más impactantes y son las que tienen que ver precisamente con los vehículos conceptos. Renault a lo largo de la historia y especialmente a partir de los años 60, pues fue muy conocido por exponer públicamente los vehículos concepto que a lo largo de las décadas irían marcando la pauta en términos de tendencias de diseño y de tendencias estéticas para sus nuevas generaciones de producto. Es por esto que en 1964 se presenta un concepto a nivel de diseño que se bautizaría como el Renault R8 Sport Coupé. Era un prototipo porque gran parte de sus características de orden mecánico y técnico se encontraban desarrolladas, sin alcanzar obviamente el nivel para llevarlo a la producción en serie. Bueno, para 1965 aparece un vehículo, quizás uno de los más famosos y de mayor éxito comercial en la historia de Renault hasta el momento, y es nada más y nada menos que el Renault 16. Este Renault 16 fue considerado como el coche del año en Europa para 1965. Fue muy revolucionario por su diseño y especialmente por el espacio interior que ofrecía su carrocería. Contaba para la época, óigase bien, con elevavidrios eléctricos delanteros y bloqueo central. La mecánica siempre fue su aspecto más débil, dado que según los periodistas del mundo automotor para la época, se quedó justa para el tamaño y para el peso del vehículo. Sin embargo, pues en sus 15 años de producción, este vehículo tuvo 1.845.959 unidades. Vamos a ver en términos mecánicos de qué se componía o cuáles eran las prestaciones del motor. El Renault 16 hacía uso de un motor de 1.470 centímetros cúbicos, un bloque de 4 cilindros, desarrollaba 62 caballos de potencia, su velocidad máxima era de 142 kilómetros por hora y su peso era de apenas 980 kilogramos. Este es considerado uno de los primeros vehículos con carrocería de tipo hatchback en el mercado automotor europeo. Ahora bien, vamos a pasar de Europa a la primera filial que tuvo precisamente la marca francesa en territorio sudamericano. Vamos a mencionar que para el año de 1967 se da la creación de la ICA Renault SAICF. ICA no era otra cosa que el gran fabricante sudamericano de vehículos de origen norteamericano. ICA no, son las siglas de Industria Kaiser Argentina. Para el año de 1967, Renault toma control de Industrias Kaiser en Argentina, adquiriendo pues una participación mayoritaria de esta empresa. Vamos a salirnos un poco de lo que es Renault hasta el momento y vamos a explicar de dónde viene ICA, las industrias ICA en Argentina. ICA fue la primera planta automotriz moderna e integrada que se estableció en Sudamérica. Está ubicada en el barrio Santa Isabel de la ciudad de Córdoba, en Argentina. ICA pues, fue subsidiaria del fabricante estadounidense Kaiser Frazer Corporation, creada precisamente por Henry John Kaiser y Joseph W. Fraser. Operó entre mediados de la década de 1950 y fines de la década de 1970. Aquí vemos que Kaiser, en este caso en las industrias Kaiser, se dedicaron a producir vehículos de origen Chrysler y más atrás de origen Willys, porque aquí vemos varios modelos de la familia Willys CJ y también derivaciones de tipo camionetas para pasajeros e incluso pickups y furgonetas de reparto.
Para 1967, ahora sí vamos a ver otras de las variantes que se crearon basadas en el bastidor del Renault 4. Vamos a ver que en 1967 se produjo la primera Renault 4 Fourgonette y en 1968 se da una exploración bastante atrevida e interesante desde el punto de vista de diseño que se conocería como el Renault 4 Plein Air. No es otra cosa que un R4 convertible. Para 1968 aparece otro vehículo muy famoso. Famoso lo digo porque se conoció no solamente por obvias razones en Europa, sino también en Sudamérica, especialmente en Colombia. Se ven alguna que otra unidad rodando actualmente por las calles. Hablo del Renault 6. El Renault 6 no tuvo la misma fama del Renault 4, pero debemos mencionar lo siguiente. Fue presentado en el Salón del Automóvil de París en 1968. Utilizaba la misma plataforma y las mismas soluciones técnicas del Renault 4. Fue un auto conocido por ser relativamente fiable, no totalmente fiable, existieron muchos problemas en los primeros años de fabricación, pero su línea, pues debemos destacar que no tuvo mucho éxito. Sumado a esto, debemos decir que se estima que se fabricaron aproximadamente 1.700.000 unidades. El Renault 6 en términos de carrocería, pues tendría una presentación de tipo hatchback muy similar al Renault 16, pero pues por temas de mercadotecnia tendría una carrocería mucho más pequeña. En términos mecánicos, pues el motor también sería más pequeño, lo acompañaría un motor de 845 centímetros cúbicos de 4 cilindros en línea. Este motor producía apenas 38 caballos de potencia, le permitía lograr 118 kilómetros por hora y pues un peso en vacío de apenas 750 kilogramos. Vamos a comenzar con la historia de Renault en Colombia. Renault en Colombia se conoce gracias a la planta que se estableció para el año de 1969 en la ciudad de Medellín, especialmente o específicamente en el municipio de Envigado, en Antioquia. Vamos a ver que Sofasa pues, se establece luego de ganar una licitación, luego de que Renault gana una licitación internacional que buscaba precisamente establecer una planta productora de vehículos en territorio colombiano. Gracias a que Renault Francia se alía con el IFI en Colombia, en nuestro país, se relaciona con en algún momento un instituto, el Instituto de Fomento Industrial, que se encargaba de apoyar en términos económicos las iniciativas empresariales e industriales para la época en Colombia. Renault aportó el 50% del capital y el Instituto de Fomento Industrial aportó el 50% restante para la creación de Sofasa, la Sociedad de Fabricación de Automotores S.A. Se constituyó el 2 de julio de 1969, nuevamente en el municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Vamos a ver que las instalaciones finalmente son inauguradas el 14 de julio de 1970 por parte del expresidente Misael Pastrana Borrero. Y aquí vemos una imagen de las instalaciones concluidas en Envigado, en Antioquia. Bueno, y aquí aparece al lado derecho el primer vehículo que salió de la línea de producción. No fue otro que el Renault 4 850. Bien, para 1969 aparece otro vehículo famosísimo de la historia de Renault. Es el R12 o el Renault 12. Fue diseñado por Robert Broyer para cubrir precisamente en términos de mercadeo el hueco existente entre el Renault 6 y el Renault 16. Este vehículo fue producido de igual manera en un sinfín de países, incluido Australia, Argentina. En Costa de Marfil se produjo el Renault 12, al igual que en España, en Irlanda, en Madagascar, al sur del continente africano, en Marruecos, Portugal, Colombia, Venezuela y en Rumanía. En Rumanía se conocería como el Dacia o como la marca Dacia, una subsidiaria de la marca francesa Renault, e incluso también se llegó a ensamblar en Turquía. Vamos a ver que el Renault 12 inicialmente contaba con un motor de 1.300 centímetros cúbicos de 4 cilindros en línea, producía 59 caballos de potencia. Este motor le permitía alcanzar 139 kilómetros por hora
y la carrocería pesaba apenas 880 kilogramos. De este vehículo se producirían no solamente la versión sedán de 4 puertas que vemos acá, sino también la versión break o station wagon, conocida en nuestro país como la famosa Renoleta. En 1969 se da un hito histórico para la marca, dado que se alcanza la mítica cifra de 1 millón de unidades producidas a nivel mundial. Y fue en 1970 cuando pues finalmente se establece Renault en Argentina, compra las acciones restantes de lo que conocimos hace un par de diapositivas como la ICA, como Industrias Kaiser Argentina, y es precisamente esto lo que facilita que para el año de 1971 se empezase también a ensamblar el Renault 12 en territorio argentino. Aquí vemos la planta terminada de ICA Renault SA ICF en la ciudad, en el barrio Santa Isabel, en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Y al lado derecho vemos la primera unidad de Renault 12 salida de la factoría en territorio gaucho. Bien, para 1970 aparece el Renault Rodeo 4. Este vehículo no es otra cosa que el competidor más directo que pudo haber tenido. También la marca francesa Citroën con su modelo Méhari. En 1971, de igual manera, aparece el Renault 15 TL. De este Renault 15, el Renault 15 no era otra cosa que la versión coupé de Renault 12. Contaba con las mismas características mecánicas del modelo sedán, aunque este vehículo pues realmente no tuvo mucho éxito comercial, dado que no se vendieron más allá de 170.000 unidades durante su vida industrial. Bien, en 1972 se escribe un nuevo capítulo en la historia industrial de Renault. Vamos a comenzar mencionando el Renault 5. El Renault 5 es considerado uno de los 5 modelos más famosos y más exitosos comercialmente para la marca Gala. Vamos a ver que pues, fue un éxito total, dado que en 1980 el 16% de los autos nuevos vendidos en Francia eran Renault 5. El mercado estaba totalmente invadido de Renault 5, dado que precisamente todo el mundo quería tener un vehículo con las características y los beneficios que ofrecía este producto. Se fabricaron 5.580.000 unidades durante su vida comercial. Fue parte de una moda de vehículos de tipo coupé, pequeños y sencillos, que había creado por allá en la década de los 50 el famoso Mini o el Morris Mini. Vamos a ver también que fue uno de los pioneros en el uso de plásticos, especialmente en las zonas de los paragolpes. Este vehículo empezó a prescindir del uso de metales para la fabricación de los bumpers o paragolpes y empezó a producirlos a partir de plásticos. El Renault 5 en su versión TL contaba con un motor de 956 centímetros cúbicos, 4 en línea, 46 caballos de potencia. Esto le permitía alcanzar 135 kilómetros por hora gracias a que su peso era de apenas 760 kilogramos. Bien, para 1972 se presenta el sexto logotipo de Renault. Este logotipo fue una obra del diseñador Victor Vesarelli, y el rombo pues mantendría intacta esta misma apariencia hasta bien entrado el año de 1992. Bien, 1973 se convierte en un año muy memorable para la división de competición de Renault, dado que gracias al piloto Jean-Claude Antoret se corona pues campeón del mundo como piloto, y adicional Renault con su Alpine A110, el que mencionábamos anteriormente, logra su primer título como constructor, su título mundial como constructor. Vamos a ver que en este año Renault logra subirse a lo más alto del podio en prácticamente todas las carreras del Campeonato Mundial de Rallys, y es recordado precisamente con mucho cariño por los entusiastas de la marca a nivel mundial. En 1974 aparece
la versión sedán del Renault 5. Este se conocería como el Renault 7. Muchos lo consideran el bisabuelo de lo que actualmente es el Renault Logan. Y a su vez, vamos a ver que este mismo año, en 1974, se presenta el primer facelift del Renault 6, afectando básicamente la zona frontal, incluyendo farolas, persiana frontal, bumpers, y en el interior se presentaron mejoras relacionadas en términos de diseño y calidad. Para 1975 se presenta un vehículo enfocado a la parte alta del portafolio, a los productos más lujosos del portafolio francés de Renault. Vamos a hablar del Renault 20. Este Renault 20 era un automóvil del segmento E para la época, de tipo fastback. Renault tuvo mucho éxito con este tipo de carrocerías de tipo hatchback, con la quinta puerta que incluía la luneta trasera. Vamos a ver que este Renault 20 se basó en el bastidor del Renault 16 y pues fue muy conocido porque era extremadamente confortable para viajes largos, dado o más bien gracias a que Renault invirtió mucha investigación, mucho dinero en el desarrollo de auténticas butacas o asientos que favorecían la comodidad de sus ocupantes. Se produjeron aproximadamente 607.000 unidades del Renault 20 y debemos tener en cuenta que uno de los motores que movía este vehículo era un motor de 1647 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, desarrollaba 89 caballos de potencia. Este motor pues le permitía al conjunto alcanzar una velocidad máxima de 165 kilómetros por hora y su peso era de apenas 1.175 kilogramos. Ahora bien, en 1976 aparece el Renault 14. Gracias a una estrategia comercial que lo llamó el coche pera, resulta que en la parte delantera era más angosto que en la parte de atrás. Esa estrategia comercial, esa estrategia de mercadeo terminó siendo un desastre, arruinando obviamente el éxito comercial que tenía este vehículo. El Renault 14 es muy recordado porque apareció en mayo de 1976 y fue un desarrollo conjuntamente con uno de sus principales rivales de patio. Fue un desarrollo construido con Peugeot. Este vehículo montaba por primera vez y de manera transversal un motor Renault. La carrocería de igual manera de tipo hatchback. Contaba con particularidades a nivel práctico muy interesantes, dado que los asientos posteriores eran abatibles. Y la rueda de repuesto se encontraba precisamente en el vano motor. Este vehículo se concibió como un competidor directo de el famoso y muy exitoso Volkswagen Golf de la época. Se produjeron apenas 999.250 unidades, no fueron más por las pésimas estrategias de mercadeo y pues, de marketing que se desarrollaban para la época con este vehículo, la historia de la pera. El motor no era otro que un motor de 4 cilindros en línea de 1.219 centímetros cúbicos, 56 caballos de potencia que lo lanzaban a una velocidad máxima de 143 kilómetros por hora y un peso máximo, un peso en vacío de 865 kilogramos. En el 76, para el año 1976, aparece el vehículo más lujoso y más costoso del portafolio de Renault. Llegó a ser el Renault 30. En términos numéricos fue la denominación más alta que se utilizó para un vehículo Renault. Y vamos a ver pues detalles interesantes. Uno de ellos, que conserva o utiliza exactamente la misma carrocería del Renault 20. El Renault 20 contaba con unos faros rectangulares en la zona frontal. El Renault 30 se conocería por contar con 4 faros redondos de igual tamaño. Vamos a ver que el Renault 30 fue el primer vehículo Renault con un motor de más de 4 cilindros en línea después de la Segunda Guerra Mundial. Algo muy interesante, por cierto, dado que este motor se desarrolló conjuntamente con Peugeot y con Volvo, dado que pues, utilizaba un motor con una disposición de 6 cilindros en V y este motor se conocería como el V6 PRV, Peugeot, Renault y Volvo, los tres fabricantes que participaron en el desarrollo y construcción de esta mecánica.
El confort y la comodidad nuevamente fueron su fortaleza. Lo mencionaba anteriormente, Renault invirtió mucho dinero en el desarrollo de asientos extremadamente cómodos para los pasajeros. Tiene la misma carrocería del Renault 20 y se produjeron apenas 136.000 unidades. Vamos a echarle números a los términos mecánicos que ofrecía este motor. Era un motor de 2.664 centímetros cúbicos, de disposición 6 cilindros en V a 90 grados. La potencia era de 131 caballos, alcanzaba una velocidad máxima de 186 kilómetros por hora y su peso en vacío era de 1.320 kilogramos. Ese mismo año, en 1976, se crea la división Renault Sport. Cuenta con un capital de 1.000.000 de francos y su primer objetivo es ser el responsable del primer prototipo para Fórmula 1. Se habían sentado todas las bases para iniciar la participación de Renault en la máxima categoría de competición a nivel mundial. Fue para 1977 que se constituye el equipo Renault ELF. Su primer equipo nació este año, en 1977, y se disolvió en 1985. Pero antes de hablar de esto, vamos a mencionar el Renault RS01, apodado cariñosamente como la tetera amarilla. Lo condujo inicialmente el piloto francés Jean-Pierre Jabouille y es recordado por su famoso motor turbo de 1.5 litros. Dado que fue el primer vehículo que incorporó un motor turbo, un motor sobrealimentado en la historia de la Fórmula 1. Este motor tenía un cilindraje de 1.496 centímetros cúbicos, 6 cilindros en V, una potencia máxima de 525 caballos de potencia. Esto le permitía desarrollar una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora y su peso en vacío era de apenas 600 kilogramos. Ahora bien, en 1978 nace otra leyenda de Renault. Vamos a empezar a hablar del Renault 18. Este Renault 18 se presentó en el Salón de Ginebra de aquel año. Era la evolución, o más bien el reemplazo del Renault 12. Y debemos mencionar que un año más tarde, en 1979, se presentaría a nivel mundial la versión Break del Renault 18, siendo esta última la más exitosa a nivel mundial. Vamos a ver que de este vehículo se produjeron 2.028.964 unidades a lo largo y ancho del mundo. Se ensambló en Argentina, en Australia, en Colombia, en Costa de Marfil, en México, en Eslovenia, en Marruecos, España, en Uruguay e incluso en Venezuela. Este Renault 18 se presentó inicialmente, aunque debemos hacer la salvedad, existieron muchas variantes, tanto con motores a gasolina como con diésel. Inicialmente se dotó de un motor de 1.647 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea. Este motor producía 78 caballos de potencia y le permitía alcanzar entre 159 y 164 kilómetros por hora. El peso en vacío era de 940 kilogramos para la versión sedán y de 1.025 kilogramos para la versión Break. Bien, para 1978 se fusionan dos grandes pesos pesados. Ya vamos a ver por qué pesos pesados de la industria francesa. Por un lado, Berliet, que era un fabricante de vehículos. Berliet inició como fabricante de vehículos livianos, vehículos de pasajeros y comerciales ligeros hasta entrada la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí se dedica única y exclusivamente, hasta entrada la Primera Guerra Mundial. Pasado este tiempo, se dedica a la construcción y fabricación exclusiva de camiones y de vehículos pesados, incluso con fines militares. Vamos a ver que Berliet se alía con RVI o RVI, que es Renault Vehículos Industriales, y esto a su vez pues se conocería como Saviem. Berliet y Saviem se unen o se fusionan para crear en el año 1978 Renault Vehículos Industriales.
Tendría como fin producir camiones, tractocamiones o tractomulas, vehículos comerciales ligeros, incluso furgonetas de reparto, sin olvidarnos de autobuses y autocares. Esta palabra autocar en Colombia no es muy conocida, no se utiliza muy a menudo. Un autocar hace referencia a buses de tipo Pullman para largas distancias, cuya configuración es totalmente diferente a lo que podemos ver en buses de tipo urbano. Bien, en 1979 Renault se hace con el control de la sociedad americana American Motors. Vamos a ver ahora un poco más en la siguiente diapositiva qué es American Motors. A su vez, compra acciones en Mack Trucks, el famoso fabricante de camiones norteamericano, y adquiere un 10% de acciones de Volvo en Suecia. Vamos a ver que gracias a tomar el control de American Motor Corporation, Renault utiliza pues las plantas de producción que tiene esta marca en los Estados Unidos y su red de ventas para fabricar y vender los modelos Renault construidos en los Estados Unidos. Bien, vamos a hacer referencia a American Motors. American Motors Corporation no era otra cosa que el cuarto fabricante de automóviles en los Estados Unidos. Siempre hemos conocido como los tres grandes a General Motors, a Ford Motor Company y a Chrysler. American Motors Corporation era un fabricante de vehículos que no lograba tener el músculo financiero de las otras tres, de los tres grandes, pero siempre desarrolló vehículos en nichos de mercado en donde no participaban los tres grandes. Vamos a ver que American Motors Corporation o la AMC fue un fabricante de automóviles norteamericano que fue fundado en 1954 a partir de la fusión de Nash Kelvinator Corporation, sucesora de Nash Motors, fundada en 1916, y la Hudson Motor Car Company. Esta marca muy famosa fue creada en el año 1909. Uno de los modelos más famosos de la American Motors fue el modelo Javelin. Pasamos por el Cassini Matador, el Hornet, el famoso Hornet, y más famoso que estos tres, recordarán ustedes la famosa camioneta Eagle, que contaba con un bastidor y unas ruedas que la hacían parecer más una camioneta para un enfoque más off-road que para pavimento en la ciudad. Bien, vamos a ver que en 1979 se presenta la evolución del Renault RS01. Este se conoce como el RS10. Fue el primer vehículo de la Fórmula 1 que con un motor sobrealimentado, con un motor turbo, logra ganar un premio, un gran premio. Esto sucedió en el Gran Premio de Francia en 1979 y esto, precisamente este acontecimiento, cambió el marco de la Fórmula 1, ya que pues, este automóvil fue precisamente el encargado de impulsar el desarrollo de motores sobrealimentados, de motores turbo, de hasta 1.300 caballos de potencia. Esto equivale más o menos a 970 kilowatts en la década de los 80. Sumado a esto, lo que acabo de mencionar, marcó la sentencia de muerte para los motores de aspiración natural. De ahí en adelante no se seguirían produciendo motores de aspiración natural. Este automóvil junto con su predecesor, el Renault RS01, fue uno de los autos de gran premio más revolucionarios de todos los tiempos. Contaba con un motor de 1.492 centímetros cúbicos, entregaba una potencia máxima de 500 caballos de potencia gracias a un bloque de configuración de 6 cilindros en B, alcanzaba 300 kilómetros por hora y su peso era de apenas 600 kilogramos. Bien, en 1980 aparece la versión más picante y más deportiva del Renault 5. Estamos hablando del Renault 5 Turbo, muy famoso porque es conocido cariñosamente como el Renault 5 culo gordo. Este culo gordo no fue otra cosa que el proyecto 822 presentado en el Salón de Bruselas de aquella época, en 1980. Disponía de un motor central de ubicación trasera. El motor iba ubicado exactamente por detrás de los asientos del vehículo y pues se concibió como un vehículo eminentemente de carreras.
se convertiría con el paso del tiempo en un ícono del Campeonato Mundial de Rallys. De hecho, inspiró a la Federación Internacional de Automovilismo a crear el Grupo B. Y pues debemos mencionar que se produjeron apenas 5.007 unidades alrededor del mundo. De este vehículo podemos también mencionar que es uno de los productos más codiciados y más buscados por los coleccionistas a nivel mundial. Este Renault 5 contaba con un motor de 1.397 centímetros cúbicos, era un motor de 4 cilindros en línea, desarrollaba 158 caballos de potencia. Este motor lo lanzaba a 205 kilómetros por hora y su peso era de apenas 970 kilogramos. Este mismo año sale a la venta un vehículo que me gusta mucho, particularmente hablando en términos de diseño y de prestaciones, el Renault Fuego. El Renault Fuego no era otra cosa que la versión coupé del Renault 18. De hecho, técnica y mecánicamente estaba basado en este último modelo. Fue presentado en septiembre de 1980 y fue diseñado por Robert Opron. Este diseñador, Robert Opron, fue antiguo diseñador en Citroën y pues creó este coupé sobre la base del Renault 18. Vamos a ver que compartía no solamente su chasis, sino también sus motores e incluso el salpicadero. Llamamos el salpicadero aquí en Colombia al tablero de instrumentos, a todo el conjunto que se encuentra enfrente del conductor y del pasajero. Ofrecía dirección asistida para la época y cierre centralizado. De este vehículo podemos decir que se fabricó entre 1980 y 1992. No gozó de mucho éxito comercial precisamente porque era un vehículo sumamente costoso para la época si lo comparábamos con modelos competidores de origen alemán por parte de Mercedes-Benz e incluso de BMW. El Renault Fuego contaba con un motor de 1995 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, 109 caballos de potencia, le permiten alcanzar 192 kilómetros por hora y un peso en vacío de 1.080 kilogramos. Bien, ahora vamos a continuar con otro modelo bastante prestacional y muy buscado en el mercado. En 1980 también se presenta el Renault 18 Turbo. El Renault 18 sobrealimentado pues se presenta también en septiembre de este año. Un verdadero pues referente en el segmento por su deportividad, principalmente por sus prestaciones e incluso por su versatilidad, gracias a la muy espaciosa carrocería. Vamos a ver que el motor de este vehículo alcanzaba 125 caballos de potencia para las versiones posteriores a 1984. Solo estuvo disponible con cajas mecánicas de 5 velocidades. Ahora bien, contaba con un motor de 1.565 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, 110 caballos de potencia inicialmente. Este motor le permitía alcanzar 185 kilómetros por hora y su peso en vacío era de apenas 1.040 kilogramos. Bien, en 1980 aparece un vehículo muy famoso, un vehículo industrial muy famoso que fue el Renault JP11, muy famoso en territorio francés por convertirse en uno de sus referentes de carga pesada. Y aparece una furgoneta de reparto también muy famosa, la referencia del Renault Master Pickup. Este Master, vamos a ver más adelante, es un nombre que se utilizó para diferentes variantes de vehículos enfocados a carga ligera y de reparto en las grandes ciudades. Bien, para 1980 aparece la tercera evolución del Renault RS01. Este se conocería ya como el Renault R20. El coche fue precisamente diseñado por François Castain y Michel Tetou y diseñado precisamente utilizando la aerodinámica gracias a efectos de suelo, aerodinámica de efecto suelo. El Renault RE20 logró 3 victorias en grandes premios durante la temporada de 1980, siendo estas los Gran Premios de Brasil, Sudáfrica y Austria respectivamente. En 1981 sale de las plantas de Renault otra leyenda de la marca. Estamos hablando nada más y nada menos que del Renault 9. Este Renault 9 pues era un auto del segmento B, en el segmento C, corrijo, segmento C.
un vehículo con carrocería de tipo sedán, coche del año en Europa en el año de 1982. Y algo muy particular de este vehículo es que dentro de la marca inaugura una nueva base técnica. Esta base técnica, pues hablo particularmente del bastidor, del chasis del vehículo, serviría para ser reutilizado en la fabricación, en la producción del futuro Renault 19. Se utilizó también para el desarrollo posterior del Megane Fase 1 y el Scenic Fase 1, también en el Renault Super 5, en la Renault Express, en el Clio Fase 1 y Clio Fase 2, en el Kangoo Fase 1 y en el Twingo Fase 2. Se fabricaron cerca de 3.2 millones de unidades alrededor del mundo del Renault 9. Contaba con un motor de 1.397 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, 71 caballos de potencia que le permiten alcanzar 161 kilómetros por hora y un peso en vacío de 810 kilogramos. Bien, ¿recuerdan ustedes lo que mencionamos anteriormente como la AMC, la American Motors Corporation? Bien, de las instalaciones que la antigua AMC tenía en el estado de Wisconsin, en los Estados Unidos, salen de la cadena de producción el Renault 18 Sport Wagon en 1981. Con este nombre se conocería en el mercado norteamericano este vehículo. Tenía notables diferencias con respecto a las versiones europeas y las versiones vendidas en el resto del mundo, dado que por reglamentación del gobierno los bumpers debían crecer para argumentar una longitud total mayor. Al igual, todo el conjunto frontal, incluidos los faros delanteros, eran de una concepción diferente. En 1981 aparece también un vehículo muy famoso, un vehículo comercial muy famoso, que vendría siendo el Renault Trafic en su versión panel, en su versión de carga. En el 82 aparece el Renault Alliance. Este Renault Alliance no era otra cosa que el Renault 9 producido en los Estados Unidos para el consumo local. De igual manera aparece una buseta, un microbús muy famoso en Europa, conocido como el Icarus Renault. Para 1982 también, en términos de Renault vehículos industriales, es lanzado el Renault G290 4x2. Esto básicamente era un tractocamión. Se presenta como una nueva generación de tractomulas gracias a la incorporación de nuevos motores diésel de incluso 9.830 centímetros cúbicos y un peso en vacío de 8.170 kilogramos. Bien, en 1983 vamos a mencionar que se presenta otro vehículo concepto. Le hemos dedicado una diapositiva completa a cada vehículo concepto desarrollado por Renault y esperamos que a ustedes les guste porque es muy apasionante conocer todas estas presentaciones y desarrollos en términos de diseño. En el año de 1983 aparece el Renault Gaviano. Este Renault Gaviano era pues un vehículo sumamente particular en términos de diseño. Vemos que tiene una configuración de vehículo coupé, no alcanza a medir 4 metros de longitud total y algo muy particular es la facilidad para ingresar y descender del vehículo gracias al uso de este tipo de soluciones técnicas conocida como puertas de alas de gaviota. En el año 1983 aparece una evolución del Renault 5 Turbo o el famoso culo gordo. Se presenta el Renault 5 Turbo 2 y también este año aparece la versión hatchback del Renault 9, conocida como Renault 11. Bien, en el año 1983 aparece la evolución, el reemplazo del Renault 30. Vamos a ver qué se conocería con el nombre de Renault 25. Es un automóvil, o fue más bien un automóvil del segmento E. En su época, el más caro, el más prestigioso y el más grande vehículo del constructor francés Renault. Fue considerado un superdeportivo básicamente porque rivalizaba con marcas alemanas de la época de los 80s. Era un auto muy avanzado mecánicamente hablando e incluso existió una versión limusina que alargaba aproximadamente en 22 centímetros su distancia entre ejes para hacer de este pues, un vehículo mucho más cómodo y espacioso en los asientos de atrás. Esta versión limusina fue usada
por el presidente de Francia e incluso por su grupo de ministros. En los 3 primeros años de vida, el Renault 25 tuvo muchos problemas técnicos que afortunadamente se solucionaron con las evoluciones que se fueron presentando en años venideros. El Renault 25 hacía uso de un motor inicialmente de 2.458 centímetros cúbicos. Era un motor de 6 cilindros en V, permitía producir 180 caballos de potencia, alcanzaba una velocidad máxima de 224 kilómetros por hora y pues su peso en vacío era de apenas 1.325 kilogramos. En 1984 aparece el Renault 9 Turbo y ese mismo año se lanza al mercado y destinado especialmente a zonas con una topografía muy especial y condiciones climáticas muy difíciles, la Renault 18 4x4. Bien, en 1984 se lanza al mercado otro vehículo que se convertiría en leyenda para la marca. Estamos hablando del Renault Espace. El Renault Espace tiene sus inicios con esta historia. Philippe Guedon, el antiguo director y presidente de Matra Motors en Francia, tuvo una idea y fue la de crear un vehículo que combinara lo mejor de una furgoneta, lo mejor de una berlina y lo mejor de un vehículo familiar. Fue gracias a esto que Renault le compró la idea al señor Philippe Guedon y gracias a esto utilizó la plataforma del Renault 18. Este proyecto se conocería como el proyecto P23 y con el paso del tiempo se convertiría en la primera minivan moderna del mundo. Vamos a ver, si nos remontamos a la historia del automóvil, la primera minivan fue aquella producida por Volkswagen, la tatarabuela de las Volkswagen Combi, comenzando la década de los 50. El Renault Espace se conoce como la primera minivan moderna. Después hablamos de posguerra. Este proyecto P23 contaba con una tracción delantera, un motor longitudinal y el chasis era de acero galvanizado. Había una particularidad en términos industriales con este vehículo y era que todos los paneles de la carrocería eran laminados gracias al uso de poliéster, de materiales plásticos. El motor que movía este vehículo era de 1995 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, 109 caballos de potencia, una velocidad máxima de 175 kilómetros por hora y un peso de 1.200 kilogramos. Vemos que el Renault Espace desde sus inicios permitió tener una modularidad total al interior de la carrocería, convirtiéndolo en el vehículo más práctico y versátil ofrecido en el mercado francés para 1984. Un año más tarde, en 1985, se presenta en los Estados Unidos, construido en el estado de Wisconsin, en las plantas de AMC, el Renault Alliance Convertible 1985. Esta es literalmente una pieza de colección muy buscada y muy pretendida por los coleccionistas a nivel mundial, dado que se produjeron muy pocas unidades. En ese mismo año, en el 85, aparece el Renault Express, basado en el bastidor del Renault 9. Bien, otro vehículo concepto, aquí incluimos un Renault, un concepto proveniente de la división de Renault Vehículos Industriales. Se presenta un vehículo concepto de un tractocamión, el Cabezote, conocido como el Renault V10 Vigages. Este vehículo sentaría las bases para la futura Renault Magnum. Bien, en 1985 aparece también el famoso Renault R370, el turbolíder. Ese turbolíder se conocería como uno de los más famosos y reconocidos participantes de la industria de transporte pesado en Europa. Originalmente fue construido por Berliet. Recordemos, Berliet era una de las más famosas marcas de camiones y de vehículos pesados en Francia. Esta serie R370 pues, se convirtió en la oferta de gama alta de vehículos Renault, de vehículos comerciales pesados en Renault. Heredaba la cabina precisamente del Berliet KB 2400 y esta misma configuración de cabina cedería las licencias de fabricación para los camiones Ford Transcontinental de la época. Bien,
Para 1986 llega el momento de reemplazar el Renault 18. El reemplazo del Renault 18 no fue otro que el Renault 21. Este Renault 21 fue diseñado por el famosísimo artista italiano Giorgetto Giugiaro, el dueño y fundador de Ital Design. Giorgetto diseñó un vehículo en cuya carrocería se pudiese montar única y exclusivamente motores longitudinales. Este vehículo se produjo en Francia, en Argentina, en Colombia, en Venezuela e incluso en la planta de Valladolid, en España. Fue muy utilizado y se recuerda mucho por sus fines como patrulla de policía en Francia. Se comercializó incluso en los Estados Unidos gracias a que fue ensamblado en ese país. Allí se conoció con el nombre de Renault Medallion o incluso con el nombre de Eagle Medallion. Se produjeron 2.096.000 unidades del Renault 21 y el motor que inicialmente movió a este vehículo era un motor de 1995 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, 119 caballos de potencia que le permitían alcanzar 200 kilómetros por hora gracias a su bajo peso de apenas 1.095 kilogramos. Para 1987 aparece la versión Break del Renault 21, conocida a este lado del Atlántico como el Renault 21 Nevada. Y en 1987 también aparece uno de los vehículos, de los autobuses más famosos producidos por Renault Vehículos Industriales, que era el autobús Renault FR1. Bien, un nuevo vehículo concepto. Este vehículo concepto tiene unos trazos espectaculares, dado el arrojo, el riesgo que corría Renault presentando sus propuestas de diseño. En 1987 aparece el Renault Vesta 2, siempre teniendo en mente romper los paradigmas que había creado la industria con el fin de crear nuevos nichos de vehículos, nuevos nichos de mercado. Renault siempre estuvo tras de esto y gracias a esas propuestas y a esa ambición desde el punto de vista de diseño fue que se presentaron hasta el momento modelos tan exitosos como el Renault 5 e incluso el Renault Espace. En 1988 aparece el Renault Megane Concept, otro vehículo muy famoso y del cual se tomarían muchas soluciones del orden de diseño para presentar sus futuros vehículos. En 1988 también aparece la renovación, en este caso del Renault 9 y del Renault 11. Este se conocería como el Renault 19. El Renault 19 se conoció internamente como el proyecto X53 y también contó con la colaboración de Giorgetto Giugiaro de Ital Design en Italia. Conjuntamente con el departamento de diseño de Renault en Francia, desarrollaron este vehículo. Vamos a ver que fue muy popular en Alemania particularmente y también sirvió como patrulla de policía e incluso como taxi en varios países de Europa. Vamos a ver que se produjeron 5.9 millones de unidades del famoso Renault 19. Se recuerda a este vehículo como el último producto de Renault que tendría una denominación numérica dentro del portafolio de la marca. El 19 fue el último vehículo que incorporó un número en su nombre. Contaba con un motor de 1.390 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, 79 caballos de potencia, alcanzaba 173 kilómetros por hora y su peso era de apenas 940 kilogramos. Inicialmente se configuró con una carrocería de tipo hatchback, posteriormente vendrían las carrocerías coupé, sedán, incluso versiones cabriolet y más adelante las carrocerías de tipo station wagon en su evolución, el Renault Megane. Bien, para 1988 aparece una renovación estética del Renault 25 y aparece la segunda generación del Renault Espace, conocida como la Espace Fase 2 de 1988. Para 1989 aparece la versión más picante y prestacionalmente hablando más poderosa. Esta no era otra que el Renault 21 Turbo Quadra. Quadra hace alusión de que era un vehículo 4x4, tracción a las 4 ruedas. Era un automóvil perteneciente al segmento D. Utilizaba el famoso motor J7R sobrealimentado de la marca
Y una particularidad de este motor es que contaba con doble intercooler. Vamos a ver qué fue el modelo, por obvias razones, más potente y deportivo del portafolio. Y pues no nos queda más que conocer un poco de las características técnicas. Motor de 2 litros, 1995 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, 172 caballos de potencia, una velocidad máxima nada despreciable de 222 kilómetros por hora y un peso de 1.345 kilogramos. Ese tipo de carrocería, hablo de la carrocería, no de las características técnicas, este tipo de carrocería se conocería en Colombia como el Renault Etoile TXI, muy recordado porque fue el primer vehículo ensamblado en Colombia con motores con inyección electrónica multipunto. Bien, para 1989 aparece quizás el vehículo más famoso del portafolio de vehículos comerciales de Renault, la Renault Trafic. La evolución del Renault Trafic incluiría todas estas variantes, variantes para pasajeros con techo bajo, pasajeros con techo alto, furgoneta de tipo panel con techo bajo, techo alto y la carrocería sencilla con bastidor para carrozar, tanto cabina sencilla como con doble cabina. Esta Traffic no es otra cosa que una furgoneta mediana que se ofrecía con tracción delantera o con propulsión dependiendo de las necesidades. Y pues como lo vemos existieron numerosas configuraciones de carrocería. El nombre Traffic es una palabra francesa que hace referencia a comercio o a tráfico. Hasta aquí damos cumplimiento al segundo capítulo de la historia de Renault. Espero que les haya gustado. No se olviden de activar la campanita, de dar clic y seguir pendientes de nuestra última producción, el tercer y último capítulo de la historia de Renault. A todos ustedes, muchas gracias.